El día de hoy hablaremos sobre los instrumentos de política comercial. Se puede definir a la política comercial como el manejo de conjunto de instrumentos al alcance de un Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Las políticas comerciales de los países se basan en el proteccionismo, aunque se propicie el libre comercio. Las autoridades económicas de un país disponen de una serie de medidas o instrumentos para desarrollar su política comercial. Esta pretende lograr que los intercambios ya sea de bienes y servicios con este país contribuyan al desarrollo económico del propio Estado y por tanto a las medidas políticas comerciales que se deberían dar en un principio, para así adaptarse para compensar los desequilibrios o perjuicios económicos innecesarios que dichos intercambios puedan causarse a ciertas regiones o sectores de economías nacionales. Bueno, en estos momentos vamos a hablar de los aranceles. Y este se define como la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de las costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. Un ejemplo sería el arancel que paga Colombia por exportar petróleo al mundo. En los instrumentos de la política comercial tenemos el subsidio. El subsidio es aquel instrumento que nos permite reducir los costos de producción de las empresas para que puedan competir contra las importaciones del extranjero y también ganar en los mercados de exportación. Las principales ganancias de este instrumento son para los productores nacionales y para las empresas del país, puesto que les permite que tengan una posición dominante en aquellos sectores en los que las economías de escala predominan. O sea, les da la ventaja de entrar primero. Pero por otro lado, muchos dicen que los subsidios no aumentan la productividad, sino más bien que fomentan la ineficiencia y el exceso de producción. Es por esto también que se dice que es una práctica desleal y tiene limitaciones bajo los acuerdos de la OMC. Los subsidios pueden darse por medio de transferencias, de compensaciones o de impuestos negativos hacia el sector de exportación. Un ejemplo del anterior son los subsidios agrícolas, debido a que estos impiden que los productores ineficientes salgan del mercado. Alimentan a los países a cultivar productos que se cultivan e importan a menor costo que otros países, y esto hace que se reduzca el comercio. En Colombia tenemos el programa incentivo gubernamental de la equidad cafetera que permite proteger algunas cadenas agrícolas. Cuota de importación. La cuota de importación restringe la cantidad importada y aumenta el precio, que es efecto similar al arancel. Pero la renta de la cuota se la queda el país que impone la cuota. En este caso serían las implicaciones políticas y económicas más importantes. Por otra parte, la cuota de importación es la cuota administrativamente más fácil de implementar. El arancel tiene un efecto pro competencia, mientras que la cuota preserva el poder de monopolio del mercado más bien doméstico. La cuota proporciona una reserva de mercado a las empresas domésticas, independientemente del nivel del precio interior. ¿Listo? O sea, las importaciones están limitadas con seguridad. La cuota afecta a la calidad de los productos importados y estos productos se acaban importando los productos con mayor calidad si la cuota tiene efectos similares al arancel. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué los países imponen estas cuotas? A lo que podemos responder que las cuotas de importación generalmente estas se aplican a los productos genéricos, o sea, elevan una agregación a esto. Como por ejemplo, podemos poner zapatos o vehículos. En este caso el arancel es algo equivalente sobre las importaciones, puesto que están sujetas a una cuota y es menor cuanto más caro es el producto, o sea, menor es el efecto del aumento del precio a mejores gamas de productos. Listo. Entonces, el resultado es la importación de los productos de calidad, o sea, de mayor precio. Dentro de la cuota de importación, o sea, tenemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo como los coches japoneses, o sea, los autos japoneses. En Estados Unidos, hay diferencias entre la cuota y el arancel, ya que esta cuota eleva la calidad de las importaciones.
Por otra parte, las restricciones voluntarias a la exportación es una cuota de comercio impuesta por parte del país exportador en lugar del país importador, generalmente por la exigencia del país importador para evitar otras restricciones comerciales variantes de la cuota de importación. Desde el punto de vista económico, las restricciones voluntarias a la exportación son exactamente igual a una cuota de importación en que la renta de la cuota se le da o se la queda pues el país que exporta y supone unas pérdidas netas de bienestar para el país importador mayor que el país importador. Este impone pues un arancel o una cuota que limite las importaciones en la misma cantidad, razón por la cual los ingresos de la cuota se los queda pues el país exportador. Requisitos de un contenido nacional. Un requisito o exigencia de contenido nacional es una regulación que exige de una fracción específica de un producto final que sea producida dentro del país. En algunos casos, esta fracción se especifica en unidades físicas y en otros se establece en términos de valor añadido. Este tipo de barreras no arancelarias ha sido usado ampliamente por los países en vías de desarrollo. Las exigencias de contenido nacional pueden generar protección a dos niveles, que puede ser una barrera a las importaciones de los productos que no cumplen con las reglas de contenido y puede limitar las importaciones de los materiales y de los componentes que de otra forma podrían haber sido utilizados en la elaboración interna del producto. Un ejemplo de esto son las exigencias de competencias nacionales en automóviles utilizados por Malasia y otros países que obligaron a los fabricantes nacionales a usar más componentes y piezas fabricadas en la nación. Si tales exigencias se fijan lo suficientemente elevadas, pueden obligar a producir en los países partes tan caras como los motores o las transmisiones. Otro de los instrumentos de la política comercial son las políticas antidumping. Sin embargo, antes de hablar de estas, es necesario definir qué es el dumping. Se considera que un producto es objeto de dumping cuando se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. Por ejemplo, cierto país exporta a Colombia zapatos deportivos, los cuales tienen un valor de $35, mientras que en el país de origen los mismos zapatos tienen un costo de $40 por par. En estos casos, la Organización Mundial de Comercio permite que el país importador adopte medidas de protección llamadas medidas antidumping para contrarrestar los efectos del mismo. Estas medidas generalmente toman forma de aranceles adicionales que puede aplicar el país importador contra las importaciones que son objeto de dumping. Este sobrearancel puede sobrepasar el arancel consolidado por el país respectivo en la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, antes de aplicar medidas antidumping, el país importador debe realizar una investigación administrativa en la que se compruebe que, primero, existe dumping, segundo, que la industria nacional está sufriendo daño y tercero, que el daño es a causa de las importaciones objeto dumping. Las medidas antidumping pueden imponerse por un máximo de 5 años, aunque las autoridades competentes pueden decidir extender su duración si determinan que la terminación del sobrearancel probablemente resultaría en la continuación o repetición del dumping y por lo tanto del daño a la industria nacional. Actualmente en nuestro país, uno de los productos a los cuales se le está aplicando derechos antidumping es a la papa congelada, proveniente de algunas empresas de Alemania, Bélgica y Países Bajos, argumentando que existe competencia desleal y que esto pone en desventaja a los productores nacionales. El análisis de los instrumentos de la política comercial es un proceso que comprende el estudio de las barreras arancelarias, barreras no arancelarias y barreras de entrada frente a las importaciones. La categorización de los acuerdos comerciales que tiene con países de la región Latinoamérica con respecto a sus ventajas que ofrece su cercanía, las preferencias y las vigencias son convenientes para importar bienes manufacturados y en la identificación de los países proveedores que pertenecen a estos acuerdos con respecto a sus características macroeconómicas, formas de negociación, conectividad logística, ventajas de comercio y contactos que favorecen las operaciones de importación con el exterior para las organizaciones que conforman al sector.
Uno de los instrumentos de la política comercial es la política administrativa, que viene siendo el plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la conducta de su operación. En este caso son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de exportación. Tanto la podemos considerar un estándar nacional que codifica la lista de las entidades territoriales, a saber cómo lo son los departamentos, municipios, los corregimientos departamentales, los centros poblados, las inspecciones de policía, caseríos y corregimientos municipales en el área. Nos vamos con la idea de que estos instrumentos de política comercial pues ayudan y controlan y regulan el mercado internacional. Son los que están ahí para implementar nuevas opciones para los comerciantes y así llegar a un acuerdo entre países y promover el comercio. Bueno, entonces nos despedimos. Chao.